Pues hoy vamos a hablar de Industria 4.0, que seguramente además habréis estado escuchando en estos últimos tiempos. Yo tenía muchas ganas, además, de traer al invitado que tenemos hoy, y además, como vamos a anunciaros una muy buena noticia, pues nadie mejor que él, que es uno de sus protagonistas, para contárnoslo después. Habréis estado escuchando, sobre todo en estos últimos meses, hablar de la Industria 4.0 como una estrategia para adaptar, para favorecer la transformación digital de las industrias, para transformar el modelo productivo, conseguir que las industrias sean más productivas, sean más eficientes y sean pues más competitivas. La industria, pues a lo largo de su historia, ha pasado por varias revoluciones, de manera que ha ido evolucionando desde la generación de vapor hasta la producción en cadena, la energía eléctrica, la automatización y la electrónica, y ahora estamos en esa cuarta revolución, la Industria 4.0, en la que tenemos en cuenta otros aspectos, pues desde esa hibridación del mundo físico y digital, la impresión 3D, que tantas veces hemos estado hablando de ellas, y que tantas startups y tantas nuevas empresas está generando, la robótica, la inclusión de sensores en el proceso productivo, todo lo que tiene que ver también con comunicaciones y con tratamiento de esos datos, la ciberseguridad de los datos, las aplicaciones en la nube, la movilidad, aplicaciones de gestión de pues todos estos nuevos modelos de negocio que utilizan, por ejemplo, plataformas colaborativas, donde los propios usuarios son los que gestionan ese modelo de negocio, las soluciones, la inteligencia competitiva y el Big Data. Pues todo esto es una estrategia que se ha puesto en marcha y que lleva ya un tiempo intentando poner en marcha el Ministerio, pues a través de distintas ramas, desde haciendo colaborar empresas de distintas disciplinas, apoyando a empresas tecnológicas para la generación de todos estos avances, con formación. Habéis visto muchísimas formaciones en habilitadores digitales, en capacitación de personas, en aspectos digitales para que puedan luego ser contratados por las empresas y por las industrias y provocar todo este avance. Y otra de las ramas pues ha sido ya la puesta en marcha en industrias pues de acciones de Industria 4.0. Y con este objetivo pues salió hace un tiempo pues una licitación a nivel nacional en la que el Ministerio de Economía y la EOI, la Escuela de Organización Industrial, ponían en marcha una homologación para proveedores para que pudieran prestar este servicio a las grandes industrias de todo el territorio nacional. Entonces, en Extremadura, pues tuvimos la suerte, además, de cuatro empresas pequeñas, asociados de AGE, de menores, todos ellos, jóvenes empresarios, se unieron en una UTE y mediante la fórmula de la cooperación, que tanto estamos hablando continuamente en este espacio, licitaron compitiendo con grandes consultoras, con grandes empresas, con nombres muy conocidos y han conseguido hacerse un hueco y han conseguido posicionar lo que es la consultoría tecnológica extremeña en una licitación para prestar servicio a todas las grandes industrias. Complicado, la verdad es que suena un poco a terreno pedregoso, pero vemos que hay algunos valientes extremeños que se han atrevido y que han explorado este campo y que, como nos estás contando, pues han conseguido establecerse. Es el caso de nuestro invitado, ¿verdad, Celina? Sí, nuestro invitado es Fernando Medina. Él es de una empresa que se llama RCI Media, que se dedica a la comunicación, el diseño, el marketing digital, bueno, bastante todoterreno en todos estos aspectos, y es una de las empresas, una de las 4 empresas que se han unido y han conseguido meter cabeza en este terreno de la Industria 4.0, que parece que Extremadura nos quedaba un poco lejos a la hora de intentar competir con esas otras consultoras. Pues nada, lo tenemos en Cáceres, si no me equivoco. Fernando Medina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? buenas, Fernando. Bienvenido. Oye, un mundo apasionante, pero es verdad que a pesar de estar en contacto diariamente con él, el del marketing me refiero, también es un gran desconocido para la inmensa mayoría de las personas y de los empresarios. Es un campo donde realmente hay mucha gente que quiere desarrollarse, pero que les resulta imposible, que carecen de los conocimientos necesarios, que necesitan ese asesoramiento, que es a lo que os dedicáis, ¿verdad? Sí, efectivamente, en la cuarta pata del proyecto que Celina también ha comentado, que mientras que lo estaba escuchando no sabía si quedarme y celebrarlo o irme por el miedo que me estaba dando. Una de esas 4 patas es RCI Media, que es una empresa de comunicación. Somos una empresa de publicidad. Nos gusta identificarnos como una pequeña, gran agencia de comunicación porque, como tú bien dices, ¿no?, el marketing, que es algo tan poliédrico, que tiene tantas caras, es muy difícil ser especialista en todas, pero nos gusta dar un apoyo profesional a esos empresarios, a esas instituciones que andan un poco perdidas en cuanto a saber cuál es el siguiente paso que tienen que dar y bueno, cada vez la verdad es que se tiene mucho más en cuenta a los profesionales y al igual que vamos al médico cuando tenemos alguna dolencia, cuando tenemos alguna carencia en comunicación o en marketing, cada vez es cierto que se acude más a empresas con el perfil como la nuestra. Exactamente, ¿cuáles son los servicios que podéis ofrecer a los empresarios extremeños o de cualquier punto del mundo? Porque eso es cierto, es algo que nos permite esta vida digital, ¿no? Y precisamente esta globalización, el poder trabajar con empresas de otras muchas comunidades o en otros muchos idiomas. Mira, podríamos diferenciar nuestro modelo de negocio en 2 partes, ¿no? Una sería la comunicación digital, la comunicación en Internet, donde nuestro punto fuerte es el desarrollo de sitios web, páginas web, pues para tener una página institucional, cosas un poquito más complejas como puede ser el canal de venta online y después pues otro tipo de soportes que damos como formación para compañías en su propia intranet. Y después está la otra pata, que sería la parte más, que yo me siento más identificado, que es la parte más persuasiva, que es la publicidad. O sea, es el desarrollo de mensajes publicitarios pues para fomentar la contratación, la venta o de alguna manera la instauración de un propósito institucional. La publicidad es complicada, quiero decir, es complicada de hacer entender. Hay mucha gente, muchos empresarios muy descreídos en cuanto a la publicidad. Les cuesta mucho entender cómo puede ayudarles. Me imagino que a veces en este asesoramiento que vosotros lleváis a cabo con las empresas es una parte fundamental, ¿no? El hacer entender, el ofrecer resultados, el analizar, el hacerles ver cómo es ese análisis de mercado que realmente les puede beneficiar si utilizan unas determinadas herramientas u otras. Efectivamente, puesto que estamos en un espacio empresarial, todo empresario lo primero que te pide es el famoso ROI, ¿no? El retorno sobre la inversión. En publicidad es muy difícil decir que si vamos a salir en tal periódico o si vamos a utilizar tal soporte como puede ser vuestro canal, vamos a conseguir aumentar las ventas o cambiar el pensamiento que tiene nuestro público de nuestro producto. Lo que sí que es cierto es que un inmovilismo, no hacer nada, quedarse un poco parado a verlas venir, sí que nos va a suponer el estar fuera del mapa. Mi historia profesional me ha llevado a trabajar con muchos centros comerciales y hablando con un gerente de ellos un año me dijo, no sé, un año me voy a lanzar al barro y no voy a poner decoración navideña. Nunca lo hizo, porque seguramente no poner decoración navideña, que es un dinero importante para un centro comercial, quizá no le suponga un aumento de ventas, pero si no lo pone y sale mal, ¿qué pasaría? Seguro que le iban a caer palos por todos lados. Entonces, la publicidad debe ser un mix, o sea, es una mezcla de tener un buen producto, dar un buen servicio y después comunicarlo y hacerlo comunicar bien, que eso sí que es la importancia y ahí es donde entramos nosotros, donde entramos los profesionales, porque no es lo mismo, al igual que vosotros a través de estas ondas, no es lo mismo hablar con una voz cálida, un poco empatizar con el oyente,
que hacerlo de manera fría, distante y no empatizar en este caso con nuestro público, que son compradores o consumidores de nuestros productos. Y además se da... Perdón, Da Silva, te he interrumpido. No. ¿Y ahí cómo habéis ido evolucionando y cómo ha cambiado ese 4.0, la manera de relacionarse con el cliente en este caso? Pues en el proyecto 4.0, en el que comentaba Celina, básicamente hay un subconcepto que puede estar por debajo, ¿no? Que es el conectividad. Estar conectado, estar al lado, saber qué es lo que piensan, saber qué es lo que opinan, estar siempre con ellos en todos los procesos, desde el inicio, desde el trato, las relaciones que tienen con sus propios empleados, el trato que tienen con los proveedores, el trato que se tiene con los clientes. Y es un poco la ironía del método, ¿no? En el que cada vez tenemos más herramientas, creemos que cada vez desvirtuamos un poco más el trato con la persona, el trato con el humano, pero es precisamente esos pequeños detalles los que hacen que el proyecto final tenga o no tenga éxito. ¿Y cómo surge, Fernando, esta colaboración de las 4 empresas que además os conocíais de hace mucho tiempo y sois muy conocidos además en el entorno de AGE, de uniros? Supongo que sois complementarios además los 4 los servicios que ofrecéis y podéis ofrecer además otros servicios conjuntos para alcanzar este otro mercado. ¿Y cómo ha sido el proceso de esa licitación? Bueno, como bien dice Celina, todos somos miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios y 2 de esas empresas, en concreto Recimedia y Bitácora, somos enemigos, entre comillas. Somos competidores directos. Quiero decir, Bitácora y nosotros estamos en el mismo mercado, compartimos muchas veces clientes, otras veces hemos tenido nosotros unos clientes que después han tenido ellos, pero siempre hemos dicho que la competencia es quizás otro cambio de este concepto 4.0, debe ser visto como algo positivo, algo que enriquece, algo que te hace mejorar. En este caso, además de Bitácora, Recimedia, contamos con Elaborarte y contamos con Soluciones, 4 empresas que nos complementamos muy bien y sobre todo que nos llevamos muy bien, porque eso sí que es importante. Y vuelvo un poco al argumento anterior, ¿no? El trato personal o la cercanía con esas personas que al fin y al cabo son las que están detrás de las instituciones. Y como empresa extremeña estamos todas cortadas por el mismo patrón. No somos grandes multinacionales, no somos grandes marcas, pero sí que tenemos unas ganas locas por hacer cosas, porque se pueden hacer exactamente igual de bien cosas desde el garaje 2.0 o desde el Parque Científico Tecnológico de Badajoz, igual de bien que se pueden hacer desde Azca en Madrid. Entonces fue un poco por supervivencia, vamos a llamarlo así, y por orgullo el hecho de decir, vamos a presentarnos, debo decir, sin mucha fe en poder conseguirlo, porque hay empresas que son de primer orden, tanto nacional como internacional, que han entrado, como puede ser Deloitte, Indra, KPMG, por ejemplo, para dar algunas enseñas más, pero después hay otras como IBM y la que se hizo famosa, PricewaterhouseCoopers, que se han quedado fuera. Entonces, con ese orgullo y siendo consciente de cuáles eran nuestras limitaciones y cuáles eran nuestros puntos fuertes, pues gracias al empuje de Carlos y Chema, que fueron los que durante el verano se han currado mucho la propuesta, pues fuimos pasando fases. La primera de ellas nos cogió como de sorpresa, dijimos que bien lo hemos conseguido. La segunda fue decir que estábamos entre las 15 primeras y la tercera fue solventar una serie de problemas que tuvimos que levantar en cuestión de 2 días, presentar al Ministerio, viajes al Ministerio prácticamente sin dormir para presentar la documentación y finalmente pues tuvimos esa gran noticia de estar dentro de la élite de las empresas de consultoría en esta estrategia que va a marcar el futuro de la empresa no solo en Extremadura sino en España. La verdad ¿Y a qué os enfrentáis? Perdona, Esther, es que... No, tranquila, yo sé que tú tienes preguntas seguramente mucho más acertadas. Pero una vez que va a hablar Celina, que es una muchachina tímida...
¿A qué os enfrentáis en este programa Activa Industria 4.0? ¿A cuántas empresas os enfrentáis? Quiero decir, vais Sí. a atender, vais a prestar los servicios, y supongo que ahí también están industrias extremeñas, porque hemos tenido un plazo de solicitud para que las industrias extremeñas pudieran solicitar vuestros servicios o de las otras empresas homologadas, supongo. Pues mira, exactamente no vamos a saber a qué nos enfrentamos, y os explico el motivo. El Ministerio nos va a convocar a todas estas 15 empresas a enseñarnos cuál va a ser la manera de funcionar y el protocolo de actuación. Esto es un poco el desarrollo sobre la marcha, y hasta que no tenían estas 15 empresas homologadas no vamos a saber exactamente qué protocolos tenemos que seguir, porque es lógico que una empresa que haga una consultoría a una empresa de mariscos en Galicia tenga que seguir el mismo esquema de otra empresa que haga a una empresa que se dedica a hacer transformación robótica en Murcia, por ejemplo. Entonces, todo ese proceso nos tienen que convocar a una reunión y llamarnos de alguna manera para marcarnos las líneas o directrices que debemos entregar. Dentro de ese periodo de apertura a esas empresas, a esas industrias que se tuvieron que apuntar, terminó el día 29 de septiembre. No sabemos exactamente cuántas empresas hay apuntadas, pero el Gobierno de Extremadura colaboró con este proceso, fomentando que esas industrias y esas empresas se presentaran, ya que subvencionan el 80% del coste que tendría esta primera fase, que es la fase de auditoría, que es donde entramos las 15 empresas homologadas. Os resumo cómo ha sido el proceso de estas empresas. Una empresa que tiene una necesidad, una industria que tiene una necesidad, a través de una herramienta que se llama ABA, realizaba una serie de análisis online de cuáles son sus necesidades. Una vez que esas necesidades daban un resultado, podía optar a ser estas empresas a las que después se le va a hacer la consultoría presentando una serie de información. Ahí es cuando entraremos nosotros y el resto de empresas que han sido homologadas. Realizaremos esa consultoría, identificaremos cuáles son las carencias de cada una de esas empresas, identificaremos también cuáles son las virtudes y los puntos positivos de esas empresas, y después una tercera fase que todavía está por llegar, que sería lógicamente la implementación de ese discurso o de ese análisis, donde allá estaría, pues si vemos que necesitan un sistema de relación con sus clientes, pues la implementación de ese sistema de relación con sus clientes, o algún sistema o protocolo de trazabilidad, pues ese sistema o protocolo de trazabilidad. De momento estamos en la primera fase. Cuando el Ministerio nos llame, y comenzaremos la segunda y la tercera, que debe ser la más interesante para las industrias, que es, una vez visto cuál es su diagnóstico, por así decirlo, pues empezar con el tratamiento, por utilizar un símil que todos conocemos. Oye, Fernando, ahora que hablabas del Ministerio y demás, vosotros que controláis o que os movéis en un mundo igual que Celina, de innovación, de trabajo, cuando os topáis con webs como las diferentes webs que tienen la administración o los servicios públicos o las maneras de comunicarse, no hay veces que, no sé si os entra ganas de daros golpes contra la pantalla del ordenador o demás, porque parece que es la administración precisamente la que a veces va muy lenta y sus cambios son pequeños cuando vosotros estéis intentando dar pasos muy avanzados y a veces incluso pueden lastrar la administración. Sí, es cierto, no sé si tienes esa sensación, ¿no? O sea, uno entra, yo invito a alguien que entre ahora en la web de la Seguridad Social, por ejemplo, y claro, y que entre en tu web. Y ahora que encuentre las 10 diferencias, o sea, es que sí. Claro, es que a uno le echa, hay webs que son importantes y son asuntos importantes que los tienen que consultar personas que además no son muy hábiles con los ordenadores, con el teléfono móvil. Y claro, tampoco lo ponen fácil. O sea, que os topáis estáis en un mundo en unos extremos. Yo creo que tú has dicho ahora mismo una palabra clave, que es extremos, y yo creo que todo se basa un poco en el contenido, ¿no? La cantidad de contenido que tienen que manejar o que tienen que transmitir esos sitios web y sobre todo el público al que se dirigen.
son, como bien has dicho, muchas de ellas son infumables. Pero sí es cierto que muchas páginas de administraciones o de proyectos paralelos a administraciones o ministerios son las que primero, sabéis que en el mundo del marketing nos gustan mucho los anglicismos, ¿no? O sea, son los early adopters, o sea, son los primeros que ponen en funcionamiento pues sistemas o dinámicas que como un poco como pruebas y que después se utilizan o se desempeñan en proyectos más individuales o más empresariales. Pero sí es cierto, ministerios y instituciones públicas manejan un gran contenido, y de eso se trata un poco el desarrollo 4.0. En este caso estamos hablando de industria, pero también podía generarse en cuanto a ese contenido, a esa información, ¿no? En saber cribar o saber mostrar esa información mucho mejor a los públicos destinatarios de cada uno de los espacios web. La verdad es que vemos que con profesionalidad se pueden alcanzar objetivos que de otra manera nos podemos plantear. Es evidente que un empresario o cualquier emprendedor puede formarse muchísimo, intentar abarcar todos los palos de lo que supone montar una empresa, pero bueno, pues si no se ven capaces, si quieren el consejo de profesionales, aquí tienen a Fernando Medina, que ya han visto pues con qué calidad y con qué experiencia pueden pues aportar a su empresa ese plus que se necesita para dar el salto. Fernando, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Celina Pérez, muchas gracias. Celina. Hasta la semana que viene, un abrazo. Dos semanas. Dos semanas. Hasta pronto. Hasta luego.